yo voy a hacer, la voy a hacer como rector y como profesor universitario, porque yo creo que es urgente una revolución curricular, una revolución en los contenidos programáticos. En esta universidad donde estamos nosotros, la UNESCA, la mayor parte de los estudiantes optan por administración. Y aquí el grueso en la administración es Fayol y es Taylor. Y la teoría de las necesidades no es la de Simón Rodríguez, sino la de Abraham Maslow. Es decir, aquí estamos penetrados totalmente. Hacer una revolución curricular no es sencillo, porque decirle al profesor, no vale, mira, en administración está un Antonio José Sucre, está un Oscar Barzaki, es decir, está un Hugo Chávez. Eso implica una ruptura muy dura, porque él estudió en la Cuarta República, él se formó con eso, y porque él va a formar, porque va a enseñar algo que él no estudió. Entonces, yo creo que el Centro Nacional de Estudios Históricos lo asumo como rector de Árbol, de la Asociación de Rectores Bolivarianos. Esto se lo haremos llegar al ministro César Trompis, para que en verdad se haga una verdadera transformación curricular. Muchas gracias. Hay en estas cosas viejas campañas que uno está peleando desde hace siglos y que es bueno volver a quebrar lanzas sobre ellas. Rafael Caldera de repente decidió sacar de la educación ni más ni menos que la historia de Venezuela, la geografía de Venezuela y la educación cívica de Venezuela. Tranquilamente, esas tres materias ocupaban los programas de primaria 9 horas. Él redujo esas 9 horas a 3 y las 3 materias a una cosa indeterminada llamada principios. Ahí se estudiaba qué es un lago, pero no qué es el lago de Maracaibo, que es una cordillera, pero no qué es la cordillera de los Andes. Y eso fue dictado por un señor estadounidense llamado Rudolf Atkin, a quien se confió la remodelación de los programas de primaria de América Latina, vale decir, la remodelación de la visión del mundo de nuestros niños. Yo denuncié eso hasta el cansancio. No se ha restablecido la historia de Venezuela, no se ha restablecido la geografía de Venezuela, no se ha restablecido la educación cívica de Venezuela tras 20 años rodilla en tierra y detrás de la barricada que tiene un solo lado, sin darnos cuenta de que el enemigo lo tenemos adentro. Vuelvo a lanzar eso cada vez que puedo. Hubo un encuentro también en UNEARTE, dije lo mismo. Y todo el mundo aplaudió, pero que yo sepa todavía no se ha reintroducido esas materias extrañas en nuestra primaria. Tenemos actualmente 60 y pico de centros de educación superior. Sin embargo, hay una deserción masiva en muchas de esas cátedras universitarias. Hay una deserción masiva del país de profesionales. Yo planteo y he planteado repetidamente y seguiré en eso, porque en eso yo soy más fuerte que el odio, las siguientes consideraciones. Tiene que haber una reformulación de los programas educativos, pero sobre todo los de educación superior, en función de 3 cosas. Adecuarlos a las necesidades específicas del país. La oferta académica se tiene que centrar en aquellas especialidades que el país requiere y necesita, en primer lugar. En segundo lugar, se tiene que centrar más que en contenidos programáticos para ser memorizados, en enseñar a aprender. Porque cuando usted se gradúa, ya el 60% de lo que usted estudió está postdatado. Si usted está estudiando Derecho, las leyes ya caducaron. Si está estudiando Química, eso ya es historia, todo lo que usted estudió. Se tiene que enseñar a los estudiantes a aprender en una evolución continua. Y tercer elemento, tiene que haber, además,
en los programas, en todos los programas prácticamente, 3 materias básicas esenciales que son rudimentos de derecho, rudimentos de administración más, como hemos dicho, un énfasis en la metodología. ¿Por qué? Te dirá, bueno, yo como médico, ¿qué tengo que aprender administración? Es que en cuanto usted tenga éxito como médico, lo van a poner a administrar una clínica. Ese cuento de que hay que añadirlo a los mitos de la economía venezolana, de pascualina y latinoamericana y mundial, de que el tercer mundo solo produce materias primas, de que solo producimos commodities. No, producimos materia gris altamente formada. A finales del siglo pasado, un miembro del Consejo de Estado de Cuba decía que el aporte del tercer mundo al primer mundo cada año era de más de 50.000 millones de dólares en profesionales que le entregábamos gratuitamente a un primer mundo que nunca había invertido ni un centavo en ellos. Entonces, hemos hecho una producción de destrezas profesionales y además es básico que el bolivarianismo encuentre una forma de insertarlas en el país. Yo he señalado históricamente, en eso también soy sumamente latoso, todas las revoluciones en el mundo se han producido teniendo como primera chispa camarillas de intelectuales con problemas de inserción en el sistema. Ahora entonces uno entiende por qué existiendo los libros de colección Bicentenario, que tienen todas esas materias, historia, geografía, valores, ese enseñar a aprender de Simón Rodríguez, porque solo son de utilización obligatoria en colegios privados y en escuelas, en colegios públicos y en colegios privados subvencionados por el Estado. ¿Y por qué no son de uso extendido y obligatorio? ¿Por qué? Porque hay que revisar lo que nuestros compañeros están diciendo desde las bases para que eso sea de uso extendido. Fíjense hasta dónde llega el problema. Entonces, a partir de este momento, como ya tenemos que ir cerrando, vamos entonces a hacer una pregunta y hacia quién va dirigida para que nuestros expositores puedan responder e ir cerrando ya el encuentro. Luis, adelante. Es lo referente al método que han adoptado para financiar y crear figuras, como últimamente con el autonombrado, y su comparación con el banquero Mato, que conspiró contra el presidente Cipriano Castro. Gracias. Estamos viviendo hoy en un mundo muchísimo más mediático que el mundo que podía haber en 1901, 1902. La tasa de alfabetización era baja, el analfabetismo altísimo, los medios eran limitados, pocos periódicos, por supuesto no había radio, no había televisión, no había redes, nada de eso. Hoy vivimos en un mundo en que verdaderamente fabricar un liderazgo es la cosa más sencilla del mundo. Si esa persona se presta a ser instrumento de la prensa mundial y del poder mundial, lo fabrican en una semana. Así como destruyen a un liderazgo en unas 2 semanas por lo menos. América ha sido el motor del último milenio del mundo y entonces es hora de que ocupe esa posición en lo político, en lo económico y sobre todo en lo cultural. He dicho. José Gregorio hacía mención de Bolívar y de Artigas. Realmente voy a ser, pero bien breve, bien breve. La historia ha ocultado, o mejor dicho, los sectores que en algún momento han sido los rectores de cada época han ocultado a las quienes no les convenía. Bolívar, con sus 5 decretos, fue muy, pero muy negado, no solo en su época, sino que posteriormente y todavía por sectores sociales y económicos y de interés extranjerizantes, sigue siendo negado. Artigas también lo mismo, pero ambos tenían una identidad. De la misma manera que esos 5 decretos que establecían las tierras
para los campesinos, para los pobres, para los que habían estado luchando por la independencia. En 1815 también Artigas hizo exactamente lo mismo. Tú lo sabes, José Gregorio, y esa es la identidad que podemos encontrar en la negación que se le ha hecho a Bolívar y Artigas. En el tratado, en la regulación de la campaña complementaria de la campaña de 1815, Artigas ordenó la distribución de tierras para los menos o los más infelices, es decir, los más pobres, de la misma manera que aperos y ayudas técnicas y demás. Era de alguna manera también la identidad con Bolívar, como otra identidad que también tuvo, que era la lucha por todo este continente unido. Gracias, José Gregorio. Bien, nosotros siempre despedimos el programa invitándolos a leer siempre y a leer de todo, y vamos a hacer algo diferente, porque vamos a despedir el programa con la opinión de una usuaria del programa queridísima, que es Maite Tejero, que ha seguido por más de 15 años, tanto en radio como en televisión, la librería mediática. Así que la despedida del programa va a ser la opinión de Maite Tejero, queridísima compañera y queridísima amiga de la librería mediática. Gracias. Bueno, gracias también por permitirme el atrevimiento de dar una opinión frente a eso. Pero quiero opinar sobre la fecha del 12 de octubre. Para mí no debemos soltarla en Venezuela, porque es una fecha que, queramos o no, estamos en ella. Y eso sería dejarlo solamente, hoy en día es incluso la fiesta nacional de España, y en el propio España recibe muchas críticas la fecha, gracias a las opiniones, incluso desde que se llamó el Día de la Resistencia, las opiniones en España, ha habido debates sobre cómo va a celebrar España una fecha nacional con un genocidio como el que hubo. Entonces, hoy en día Venezuela está haciendo una referencia muy importante en muchos sentidos. Entonces, una fecha en la que, queramos o no, estamos involucrados, no debemos abandonarla, debemos efectivamente ponerle un nombre, como fue de impactante el Día de la Resistencia, aunque no haya habido resistencia ese día, pero podría ser el Día de la Invasión o el nombre no importa. Pero yo creo que nos tenemos que seguir manteniendo en la polémica, porque en España hay grandes discusiones sobre ese día que es ofensivo para los pueblos nuestros, el que sea el Día Nacional de España. Y fíjense que ya no están celebrando ni siquiera el Día de la Hispanidad, porque se han dado cuenta que muchos países hispanos ya no quieren participar y han ido recortando desde esos nombres tan horribles como el Día de la Raza, han ido pasando por diferentes nombres. Pero es el Día Nacional de España y en España hay polémica sobre eso. Nosotros creo que nos tenemos que mantener en la polémica, teniendo un 12 de octubre con el nombre que sea, Día de la Invasión, Día de la lo que sea. Es mi opinión. Bueno, queda entonces abierto el debate y lo continuaremos por las redes, lo continuaremos en otros encuentros, y les agradecemos a todos el haber venido, y a nuestro presentador y a nuestros expositores, a Isidoro, el copropietario de mi biblioteca, y al rector de la UNEXCA, además a todo nuestro equipo de BTV, el haber estado con nosotros toda esta tarde. Gracias. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre